Entonces voy a hacer el C y C, pero completito. ¿Estamos? Porque en el C y C, lo único que pide es que planteemos la función, ¿no? A optimizar en una sola variable. Yo lo voy a hacer completo. Ya que me da la sugerencia ahí, yo puedo seguir avanzando. Entonces, leo el problema, me ubico. Uno de los pasos que me decía previo era que yo puedo... de la cámara, no sé por ahí si la podría enfocar un poco más. Porque, dejo de presentar. ¿Sí? A ver. Entonces, no sé si logran ver ahí. Bueno, yo voy a tener la parábola esta que va a ser algo así el comportamiento de esta parábola. No lo estoy haciendo exactamente. Y el punto que tengo dice que es el punto 10, 0. ¿Sí? O sea que va a estar sobre el eje de la C. El 10, 0. O sea que yo tengo que encontrar un punto de acá que esté a la misma distancia. Como es simétrico esto, de seguro voy a encontrar dos puntos. Este es el punto 10, 0, ¿no? Entonces, está medio distorsionado, ¿no? ¿Se ve mejor? Sí, profe. Ahí. Bueno, entonces, y sabiendo que esta curva tiene la ecuación y igual a 2x al cuadrado. 2y al cuadrado. Bien, entonces, mi función a optimizar. Perdón, pero la ecuación esa está un poco arriba, profe. No sé si la podría escribir un poquito más abajo. Yo sí la enfoco, por eso la. Bueno, ahí. Sí, ahí está, profe. Gracias. Función a optimizar. Que me dice a mí el cuadrado de la distancia. Yo voy a poner acá arribita la fórmula de distancia de entre dos puntos, ¿sí? La distancia entre dos puntos está dado por la raíz cuadrada de ¿qué? De x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. No sé si alguna vez vieron eso. Sí, profe. Bueno, entonces, mi función a optimizar, mi sugerencia me dice que entonces es la distancia al cuadrado. Pero ¿entre qué puntos? Este va a ser un punto, yo tengo que pensar un punto genérico, me dice. Un punto genérico xy. ¿Estamos? Entonces mi función a optimizar va a ser la distancia al cuadrado, va a ser entonces x1 menos x2, que yo puedo hacer, tomar por ejemplo este x1, este x2, o sea x menos 10 al cuadrado. ¿Estamos? Más y1, o sea y menos 0, o sea más y al cuadrado. ¿Entiendes? Bueno, esa sería mi función a optimizar, que claramente está en dos variables. Ahora yo, mi dato, ¿cuál va a ser mi dato? Que este punto que yo tomé en forma genérica cumple una relación, que x es igual a 2 por y al cuadrado. Y gracias a este dato, o la relación entre las variables involucradas en mi función a optimizar, me hace que yo pueda poner mi función a optimizar dependiendo de una sola variable. ¿Bien? Bueno, puede ser en x, en y, como ustedes quieran. Fíjense, yo creo que va a ser más fácil despejar x, porque despejar, no x, perdón, sino expresar y cuadrado, que justamente lo tengo acá, como ¿quién? Como x sobre 2. No. Entonces ya mi función va a estar en términos de una sola variable, que va a ser así, de esta manera.
Ahora, eso serían, voy haciendo mis pasos, ¿sí? Primer paso, puedo graficar para ir ubicándome. Segundo paso, determinar mi función a optimizar. Bien. El tercer paso, expresar mi función a optimizar en términos de una sola variable. Bien. Mi cuarto paso es ya aplicar los criterios, ya sé eh, los criterios de derivada que yo conozco. ¿Qué tendría que hacer ahora a continuación? Profe, justo ahora y aplicamos el cuadrado y después obtenemos una función y después la derivamos. Claro, ahora nos toca derivar, ¿sí o no? Si derivamos, bueno, puedo seguir trabajando esa expresión como quiera, si no directamente pongo, empiezo con la derivada, ¿no? ¿Cómo sería la derivada? 2 por x menos 10 2 por x menos 10 más medio. un medio. Perfecto. Y yo ahora encuentro qué cosa. Puntos críticos. Bien, o sea, puedo igualar esta expresión a 0, puesto que es un polinomio, por lo tanto siempre va a existir la derivada. A ver, ¿cuál va a ser el punto crítico? 11, 10. profe. 11 o 10. A ver, la tercera opinión. 11, profe. 11. Bueno, 11. ¿Estamos? Bueno, ustedes pensaban, bueno, x vale 11, entonces reemplazo acá 11 medio, o sea que y tiene que valer raíz cuadrada de 11 medio. 11, profe. Bueno, Si le pasamos el 11 en el punto crítico, que quería 11 menos 10, 1 por 2 más un medio. 9, profe. Es 9. ah, 9. 9. A Esa ver. ocasión, profe, No, No, no. no. ¿Qué pasa con el que no ahora se mete la pata, ¿no? En estas cositas, ¿no? $39 me dio a mí. Ahora sí. ¿Así? Sí, yo también tengo lo mismo. Bien, 39 cuartos. Bien. Yo tener x, ya sé que después lo reemplazo acá, tengo el valor de y, pero ¿qué sucede? No termina ahí la cosa. Por lo general, un error muy común es que terminen ahí. No, esto yo tengo que seguirlo. Porque si yo estoy en contra del punto crítico, este punto crítico, el punto que me hace cero la primera derivada, está cumpliendo solamente la condición necesaria, no suficiente. Por lo tanto, yo tengo que aplicar el criterio, cualquiera de los dos criterios. Primero me podía preguntar lo siguiente. A ver, este punto de acá, seguro que está en el dominio de esta función. ¿Sí? Porque esta función es una función polinómica. ¿Bien? Y aparte, bueno, por lo tanto, y este es continuo para todos los reales. Y es un punto que me hace cero la primera derivada. ¿Vamos? Y claramente también este punto, alrededor de este punto, la segunda derivada seguro que existe. Porque la segunda derivada de esto claramente me va a dar ¿qué cosa? Otro polinomio, ¿sí o no? Entonces ahí se está cumpliendo las condiciones de qué cosa.
Continuidad de derivabilidad. Ojo que yo, o sea, recuerden, yo ahora tengo que aplicar algún criterio para clasificar este punto crítico, ¿no? ¿Qué criterio quiere aplicar? Primero, profe. Primero, bueno, mi sugerencia, antes, o sea, ¿por qué voy a hacer así? Pues escribir menos, no quiere decir que el primero va a ser más difícil que el segundo, el primer criterio va a ser más difícil que el segundo criterio. En este caso, voy a escribir menos, porque los dos van a ser sencillos, voy a escribir menos con el criterio de la segunda derivada. ¿Y por qué voy a escribir menos? Fíjense. Porque yo encuentro la segunda derivada de esto. ¿Cuánto me va a dar? 2. 2. 2. Me da 2. Entonces, ¿qué pasa si yo evalúo el punto crítico de mi derivada? ¿Cuánto me da? 2. 2. ¿A ver o no? ¿Y para qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Porque repito de vuelta, yo estoy en un punto crítico donde la derivada primera se hace 0. Y la segunda derivada, ¿qué es esto? Existe para cualquier punto alrededor de este. ¿Estamos? Entonces, con esa hipótesis, yo ya puedo aplicar el criterio de la segunda derivada. Que si yo evalúo, me dice que si yo evalúo el punto en mi segunda derivada, y esta me da mayor que 0, ¿qué puedo decir? El mismo ahí, profe. Que en X, la función esta inicia, esta función f de X, esta función f, presenta o tiene un máximo, perdón, un mínimo relativo ¿en dónde? 29 cuartos. ¿Vamos? Sí. O sea, a tener presente, fíjense que yo apliqué el criterio de la segunda derivada porque me permite, yo puedo hacerlo, fíjense, a ver, yo estoy mostrando, ya voy ahora al criterio de la segunda derivada, fíjense, que yo tengo un punto crítico de tal manera que me hace 0 la primera derivada. Y para todo X perteneciente a B, existe la derivada segunda de X con C perteneciente a B. O sea, ¿qué significa esto? Que alrededor de C, o sea, va a haber un intervalo en donde está C, en donde para todo X de ese intervalo existe la derivada segunda. Y después yo evalúo el punto crítico en la derivada segunda y si me da que es mayor que 0, entonces la función tiene un mínimo relativo de que en X igual a 0. ¿Bien? Entonces, a recordar bien las hipótesis, ¿no? Por ahí yo soy medio hincha con eso, de qué cosas tienen que cumplirse para yo después decidir qué aplico. ¿Bien? Bueno, falta concluir esto, ¿no? Entonces, F presenta un mínimo, un máximo relativo, perdón, un mínimo relativo, en X igual a 39 cuartos. Pero eso es para la función. Ahora hay que ir al contexto del problema. Porque mi conclusión esa es respecto de esta función. Pero ¿quién era esta función? Era el cuadrado de la distancia. Entonces yo concluiría. Porque a mí me dice qué puntos de la parábola. ¿Bien? ¿Cómo encuentro los puntos de la parábola? Acá. Yo pongo 39, puse 39 cuartos, ¿no? Pongo 39 cuartos acá en X, y va a quedar 39 octavos igual a I cuadrado. Y ahí sacaría dos valores para I, más o menos raíz cuadrada de 39 octavos. ¿Bien? Entonces ahí yo tendría dos puntos. Este sería
el 39 octavos para, perdón, 39 cuartos para X, y sería raíz de 39 octavos para Y. Este de acá sería el 39 cuartos para X y menos raíz de 39 octavos para Y. ¿Entiendes? O sea, no so, yo tengo que ir concluyendo del problema. No me quedo acá, señalo los puntos y chao, me voy. No. Tienen que concluir. Todo problema, en este caso el problema de extremo, tiene que tener una respuesta. ¿Vamos? Por lo general, o sea, un error muy... Por lo general, este paso sencillo, bueno, tendría que poner, ¿no? Aplico criterio de la segunda derivada para que sepa el profe que va a corregir qué es lo que están aplicando. ¿Entendés? Entonces, estos dos cositas que yo puse, ya me determinó a mí para poder clasificar este punto crítico. El error que yo estoy remarcando es que lo único que hacen es encontrar el valor de X, es punto crítico, reemplazarlo acá, encontrar el valor de Y, y chao, dicen, bueno, ahí yo tengo un máximo o mínimo, ahí tengo donde se optimiza la función. Y no, porque no están justificando nada. Este pedacito es la justificación, porque ahí estoy ya clasificándolo. ¿Estamos? Así que hacerlo bien completo. Y cuando digo completo, también dar la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo me dice a mí el problema? Me decía, encuentren los puntos sobre la curva que está sobre la parábola que está más cerca. Bueno, yo tendría que concluir entonces. Los puntos, ¿sí? 39 cuartos y más o menos raíz de 39 octavos son los puntos que están más cerca, son los puntos de la parábola que están más cerca del punto 10. Así, con palabras tendría que concluir. Es mi respuesta. Todo problema tiene que tener su respuesta. Eso es. Cuando hablo de conclusión, es la respuesta del problema. ¿Bien? Ya no dejarlo mudo también por ahí. Yo digo mudo porque no hay... Yo claramente es todo mecánico y por ahí que por lo menos encabezado en esta parte digan, aplico criterio de la segunda derivada, entonces ya estamos, ya se entiende. ¿Sí? Bueno. O vayan redactando qué es lo que hacen en cada caso, entonces eso da a entender al profe que vaya a corregir que entienden de qué manera resolverlo y no lo hacen de forma mecánica. Y también capaz que los tiempos no dan porque uno está haciendo apurado y por ahí se le salta algunas cosas por no escribirlas, pero que sea conciso, aplico criterio de la segunda derivada y la respuesta también concisa. ¿Estamos? Por ahí yo no concluí una cosa. Por ejemplo, esto es muy importante. Yo tengo que decir que f, que es la función, la distancia al cuadrado, presenta un mínimo relativo en x igual a 39 cuartos. Eso también tendrían que escribir. No poner mínimo. Así concluyen, y no, esto está mal concluido. Ustedes que van a ser ingeniero, o sea, hay manera de escribir, ¿no? Hay forma de escribir y que tienen que respetar. O sea, que vayan a ser acostumbrándose desde ahora, para que después no tenga ningún tipo de problema. Bueno, ¿alguna duda? Profe, Sí. yo tengo una duda, pero no tiene que ver en sí mismo con el práctico, sino con el de continuidad, digamos. Y era que, por ello me pregunto, ¿una función es continua en todo su dominio? O sea, porque veo que... No, no es, claro, sí, te entiendo. A ver, no, la función puede ser que no sea continua en todo su dominio. Pero en general, ¿en dónde sucede eso? En funciones por ramas, ¿sí? Funciones por tramos, en donde se está tomando todo el dominio. Por ejemplo, la que vimos hace rato. El dominio de esa función de la L
trabajo práctico. ¿Cuál es el dominio? Es lo primero que tendrían que hacer. Eran los reales, creo, profe. Todos los reales menos el menos 1. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, profe. Pero después analizamos que en 1, ¿qué sucedía? Hay un máximo. Claro, pero no era continua. No era continuo. No era continua. Entonces, una función no es que sí o sí es continua en todo su dominio, no. Y ahí está el contraejemplo. El dominio de esa función L, del inciso L, era todos los reales menos el menos 1. Pero después vimos que no era continua, o sea, no es continua en menos 1 y tampoco es continua en 1. ¿Se entiende? Claro, esos puntos pertenecen y no es, o sea, son parte del dominio, pero no es continuo ahí, digamos. Exactamente, porque no cumple el tema de los límites laterales. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? O si quieren hago uno, vamos planteando uno más del 6 o del 7. Yo sugiero que lean, ¿sí? Por ahí el Stewart tiene muchos ejemplos, igual que el Layton. ¿Sí? Lean los ejemplos del Stewart, del Layton o del Purcell. Eso más que nada porque el apóstol es más para docentes. O sea, en el apóstol pueden encontrar bien los teoremas, las definiciones, ¿sí? Igual que en el Stewart, ahí encuentran bien detallado las definiciones y teoremas. Pero si quieren buscar ejemplos así, de problemas de extremos, vayan al Stewart, Layton o el Purcell, ¿no? Bueno, Purcell es con... hay una L de masa. A ver, planteo yo el 7B y después, bueno, lo terminan ustedes. Pero mejor dicho, los planteemos entre todos. ¿Sí? Planteemos entre todos. Ah, otra cosa antes que me olvide. Ya está abierto para que suban la tarea, perdón, suban el trabajo práctico número 5, ¿no? Antes de comenzar la clase ya lo había habilitado la tarea para que vayan a subir. Profe, ¿hasta qué hora va a estar abierto? Hasta las 23:59. Gracias. ¿Sí? Bueno, Profe, es completo el trabajo práctico, ¿no? claro. Ah. Completo. Sí. A este trabajo también lo tenemos que entregar completo el próximo martes, por favor. No. Estoy completo, o sea, completo de los ejercicios que yo dije, ¿no? Claro. Sí. Pero no sé si para el martes que viene. ¿Vamos? Está capaz que le deje un par de días más. Profe, estamos hablando de co-saving, ¿no? O sea, ¿Perdón? hoy entregamos el 5 y el 6 ya sería la semana que viene. Exactamente. ¿Sí? Bueno. Vamos a leer entonces el 7B. Se desea construir un vivero vidriado de techo plano, abierto por dos de sus lados, a las dimensiones que requieren la menor cantidad de vidrio. Si el recinto tiene un volumen de 180 metros cúbicos. ¿Bien? Bueno, voy suponiendo, a ver. Estoy suponiendo, a ver, ya estoy medio dudando porque creería que nos faltasen un dato, pero bueno, vamos. Yo
claramente tengo un dato muy importante, que la capacidad que debe tener este vivero es de 180 metros cúbicos. Bien, eso sí es un dato muy importante. Y de seguro ahí me va a relacionar las distintas variables que van a entrar en juego, en ese dato. Claramente acá me dice que yo quiero calcular las dimensiones que requieren la menor cantidad de vidrio. Por lo tanto, yo tengo que minimizar. ¿Qué sería en este caso? ¿Qué tendría que minimizar? La cantidad de vidrio. La cantidad de vidrio, que bueno, ¿en qué tendría que estar representado eso? ¿Cómo represento la cantidad de vidrio? Una variable B. Sí, puedo utilizar. Sí, no. No como variable, sino cómo mido la cantidad de vidrio. Eso quiere decir. Bueno. En este caso, ¿cómo mediría yo la cantidad de vidrio? ¿Mm? Bueno, voy a ver, yo voy dibujando entonces el invernadero. Profe, depende el lado de lo que me dice el problema. ¿Lado qué Por, sería? sería el frente y la parte de atrás, porque dice que los costados son abiertos. Bueno, pero de eso, ¿qué tengo Sí. que tener yo en consideración? El volumen, profe. Ojo que el volumen ya es dado, ¿no? Si yo quiero la cantidad de vidrio, yo sé que vidrio al medio no va a haber, solamente en dónde. En los costados, sino en el techo, Costado, o también sea, puede ¿y haber. cómo mido la cantidad de vidrio? ¿Con qué cosa? Con la ¿Qué superficie. qué me mide a mí la cantidad de vidrio? Vamos a sacar el área. El área, ¿sí o no? Perfecto. Yo necesito saber qué área va a tener cada vidrio. ¿Sí o no? ¿Va entendiendo? Bueno. Entonces, bueno, ustedes deciden cómo van a hacer. Yo voy a graficar. Yo sé que por graficarlo así, si yo veo un vivero, yo sé que de los costados seguro hay vidrio. O sea, suponiendo que este es el frente, bueno, para poder entrar al vivero, acá no va a haber vidrio. ¿Sí o no? Lo que va a haber vidrio es de los costados, o sea, acá. ¿Y dónde más? Arriba en el techo, porque dice techo plano, y en este costado de acá. ¿Entiendes? O sea que en la parte de adelante y de atrás yo no tomo con vidrio. ¿Entiendes o no? ¿Sí? Profe, pero dice abierto por dos de sus lados. O sea, como que tiene dos paredes y el techo, ¿o no? Claro, por eso digo. O sea, la parte de adelante y la de atrás yo no estoy tomando con vidrio. No la tomo con vidrio. Son solamente los costados y la parte de arriba. Está claramente en los lados paralelos, ¿no? Yo no quise yo graficar acá, pero bueno, ahí. Esto sería también. ¿Entiendes o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, claramente el volumen de esto yo tendría que expresarlo en variables. Esto claramente yo voy a tener un cierto ancho para la parte de abajo. No me dice cuánto en ningún momento lo puedo llamar X. Un cierto largo que va a tener el vivero, que va a ser Y. ¿Sí o no? Y después tengo, ¿qué cosa? Un La cierto altura. altura. La llamo Z. Ustedes dirán, pero tengo muchas
variables en juego. Hay tres, fíjense, ¿no? Entonces, el volumen de este prisma rectangular, expresado en estas variables, ¿cómo sería? El área de la base por la altura. Bien, entonces, el área de la base es, ¿cómo? Es la base de el área de un rectángulo, ¿sí? De ancho X y largo Y. O sea que va a ser ¿cómo? X por Y. ¿Sí o no? Por I, Y después por la altura, que la altura va a ser ¿cómo? por Z. Por C. Y yo sé que esto sí o sí tiene que ser igual a ¿cuánto? 180 centímetros cúbicos. Metro. ¿Estamos? Bien, entonces hasta el momento tengo eso. Ahora voy viendo las expresiones que tienen cada lado. Ahora lo que me interesa a mí es el área del vidrio, ¿sí? La damos A. Entonces voy viendo que el techo tiene la misma área que la de la base, ¿sí o no? X por Y. Y después, ese es el área del techo, ¿no? Estaba viendo el área de los vidrios, ¿no? Ahora de los costados. X por Z, Y profe. Z por I. X por Z, ojo, que yo no estoy tomando el frente, ¿no? Fíjense en mi figura, yo estoy tomando esto de acá, del costado, ¿no? Y por Z. Sería Y por Z. ¿Pero cuántas veces? Por 2. Cuadrado. Exactamente. O por 2. Todo Por 2. ese Y por Z. Por 2. ¿Bien? Entonces ese sería el área del. Bueno, y ahora el tema mío es que yo tengo involucradas cuántas variables acá. 3. 3, ¿no? Por eso yo decía, inicialmente decía que pareciera que me faltaron datos. Bueno, no sé si me entiende de por qué. ¿Por qué no lo puedo poner en... Profe, ahí podría faltar como dato la altura, por lo menos. O Profe, y si despejamos Y y después lo repasamos, bueno, es que, claro, va a quedar en función. de X, de Z, si despejo ahí. Este es el tema. O sea que como que falta un dato. ¿Entiendes o no? Bueno, por lo general, los viveros, no digo por lo general, pero bueno, sí o sí, el ancho y el largo de un vivero no necesariamente tienen que ser iguales. ¿Sí o no? O sea que suponer que la base es cuadrada, por ahí, por lo que podríamos, faltaría un dato de relacionar qué cosa. Ahora, o sea, dentro de lo que es el cuerpo, de relacionar qué pasa con las aristas. Podríamos decir que, bueno, al decir que la base es cuadrada, estoy diciendo que tanto X como Y son iguales. Y ahí sí podría seguir. ¿Entiendes? Podemos decir también, bueno, que el largo es el doble del ancho, por ejemplo. Seguir.
Bien, pero en este caso está complicado. Profe, y acá la función o sea, para el cálculo extremo sería el área, ¿no? O sea, que el volumen queda Claro, aquí. esto es lo que hay que maximizar. Minimizar, perdón. Creo que me falta un dato más. Ese es el tema. A menos que se complique. A ver, yo estoy pensando ahora. No. Falta un dato. Profe, y si lo ponemos ahí como si fuera una constante, podría ser. ¿Qué cosa, Costa? Ahí como una constante, digamos. Sí, podría ser. Podría ser. O sea, pero es como te digo, ¿no? Yo tendría que dar alguna relación a las aristas de este cuerpo. Yo podría hacer relacionar, qué sé yo, el ancho con el largo, o el ancho con la altura, o el largo con la altura, ¿bien? O como decís vos, de dar algún valor en particular. ¿Sí? Bueno, lamentablemente esto no lo veo ni atrás ni para adelante. Faltaría un dato. Eso ya cuando lo leí ya dije, y no veo otro. Se dice, se desea construir un vivero hecho plano, abierto por dos de sus lados. Calcule las dimensiones que requieren la menor cantidad de vidrio. Si el recinto tiene un volumen de 180 metros. Sí, la verdad faltaría un dato. Así que bueno, un problema menos, digamos. ¿Sí? Bueno, ya que estamos, para no desperdiciarlo, pensemos lo siguiente, ¿sí? Se vino, no darle un valor, pues si hay un valor, bueno, ya se va a hacer un poquito más, o sea, va a ser más fácil, creo yo, que si nosotros podemos relacionar, por ejemplo, yo puedo relacionar, aparte del que volumen eso, entonces pensarlo así, que el largo es el doble del ancho. ¿Entiendes o no? O sea, yo estoy agregando esto, ¿sí? Yo estoy agregando esto, de que ahora el largo es sí, es dos veces el ancho, eso estoy agregando. Si yo agrego esto, el largo es dos veces el ancho, ¿bien? Entonces yo al volumen lo puedo expresar ya de otra manera. ¿Se entiende? Porque el volumen, ¿cómo quedaría? Donde está ahí pongo 2x, y x por 2x me queda 2x cuadrado por z igual a ¿qué? A 180. ¿Bien? Y en el área sería acá 2x al cuadrado más 4x por z. ¿Entiendes o no? Y después despejando z de acá, va a quedar 180 sobre 2x cuadrado, que lo puedo simplificar. Y ahí ya el área me va a quedar en términos de x solamente. Sería 2x cuadrado más 4x por z, que sería 90 sobre x cuadrado. Simplificando, bueno, se va a hacer más sencillo.
Sí, de vuelta repito, supuse, porque falta datos para relacionar estas tres variables, el dato que yo agregué es que el largo del vivero es el doble del ancho. Es para que lo puedan terminar. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, ahí ya podríamos optimizar Claro, la pueden de X. simplificar esta X con esta X y después van optimizando, ¿no? No se olviden de simplificar, fíjense. Claro. O sea, recuerden, ¿qué sigue después? Derivo. Encuentro puntos críticos. Después, ya después tengo que aplicar algún criterio de derivadas. Tienen dos caminos. Se pueden fijar si pueden ir por el camino de la derivada primera, criterio de la primera derivada o de la segunda derivada. ¿De qué va a depender de eso? Si se cumplen las hipótesis. Y todo depende también de la expresión que tienen de la primera o de la segunda derivada. Puede ser que la expresión de la segunda derivada sea medio complicada, se le conviene hacer el criterio de la primera derivada. Ahora, si la segunda derivada no es tan complicada, pueden ir por ese camino siempre y cuando se cumplan las hipótesis, ¿no? Bien. Así que traten de tener esa estructura, ¿sí? Ese patrón que se va cumpliendo, porque por ahí es medio mecánico esto, pero hay muchas cosas externas, ¿sí? En donde ustedes tienen que prestar mucha atención. ¿Estamos? No traten de mecanizar tanto esto, ¿sí? O sea, ustedes saben que hay unos ciertos pasos, ¿sí? Pero recordando que hay distintos problemas, ¿sí? Distintas maneras de explicarlo. Bueno, entonces, fíjense, en las teorías es muy importante, o sea, que es el hecho de yo tener que aplicar el criterio de la primera derivada o de la segunda derivada para determinar extremos, es muy importante. Y de vuelta, repito, otra cosa, cuando yo hablo criterio de la segunda derivada, el criterio de la segunda derivada, o sea, cuando se lo nombra así, criterio de la segunda derivada, es para determinar extremos relativos. El criterio de la segunda derivada no es para determinar intervalos de concavidad o puntos de inflexión. Sí, yo con el signo de la segunda derivada puedo determinar dónde una función es cóncava positiva o cóncava negativa. Y después ver qué punto de inflexión. Pero no se llama eso criterios de la segunda derivada, ¿no? O sea, no confundan los nombres de los conceptos, eso más que nada quiero aclarar. Cuando yo hable de criterio de primera derivada o criterio de la segunda derivada, es respecto, esos son criterios para determinar extremos relativos, mínimos o máximos relativos. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. A veces este trabajo Profe, disculpe. práctico, perdón, ¿no? Este trabajo práctico más que los anteriores, digamos, capaz que los anteriores les sucedió, es sentarse y hacer. No queda otra, no hay otra fórmula. Es sentarse y practicar. ¿Sí? Acá, yo agarro bien los pasos que tengo que hacer, tanto del estudio de funciones, los pasos, como de problemas extremos, sentándome y haciendo y practicando. No queda otra. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta, perdón? La evaluación por tema, ¿ya está corregido o todavía no? No, todavía no, todavía no. Estoy corrigiendo otras cosas que tengo que presentar hoy. Así que ya, o sea, que disculpen, ya serán para mañana. O a lo sumo el jueves ya lo tendrán.
Creo No, que no hay mañana. problema. Así que bueno, disculpen eso. No sé si tienen alguna duda o pregunta, si no ya van poniendo su presente ahí en el Profe, chat. este ejercicio lo resolvemos con los datos que usted puso ahí. Sí, sí, porque si no, no se puede. Listo, gracias. Sí, sí, porque si no queda a lo sumo va a quedar un problema con dos variables, o sea, una función con dos variables y hasta el momento no vimos eso. Eso lo van a ver recién en análisis 2. Profe, ¿cuándo va a subir las clases de este tema? Y ya, a la tarde, hoy. Profe, y con el cronograma seguimos igual, o sea, el 28 es el segundo parcial, el 3 Sí, de diciembre es la tercera evaluación por tema, y después ya como que cortamos ahí hasta el año que viene. exactamente, y después ya veremos. A ver qué se decide, si el año que viene volvemos presencial o no. Mientras tanto, ustedes vamos a estar en esta modalidad, ¿no? Profe, ¿se sabe ya si el parcial va a ser a la mañana o a la tarde? La verdad no me dijeron nada. Pero si está coincidiendo con la fecha de los que recursan a álgebra también, ya se decide quién va a la mañana o a la tarde. ¿Coincide con las fechas de álgebra? Aquí hay que estar recursando álgebra. Yo creo que no coincide, profe, porque tengo un amigo que me dijo que este sábado rendía el parcial de álgebra. Ah, entonces será a la mañana. Porque es así. Siempre, si coincide el mismo sábado, Profe, yo coincide estoy el mismo día. recursando álgebra y tienen los parciales tienen una semana de distancia de análisis álgebra Ah, y los recuperatorios también. Digo. yo creería entonces que sería a la mañana. Porque siempre así, siempre se turna. Si caía el mismo día, uno va a la mañana, otro a la tarde. Pero bueno, ya están adelantados de álgebra. Yo creería que va a ser a la mañana. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Hoy dará consulta, profe, o no? Sí, sí voy a dar consulta. Ah, bueno, profe, gracias. Nos vamos a la tarde entonces. Bueno, ¿Qué hora va a ser consulta, profe? a la de 5 a 6 de la tarde es. Bien. Y entonces el parcial sería el 28 a la mañana. Que falta confirmar, porque a veces todo depende también si del sistema lo autoriza. Porque el tema es también que tienen que haber alguien no sé, sí, sistema, creo que se dice acá, ¿sí? Para que no haya problema con la plataforma si se cae o no. ¿Entiendes? Sí, profe. Bueno, nada más duda o pregunta, nos estamos viendo el jueves, perdón. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Consulta a las 5, ¿no, profe? Sí, Listo, y ahí gracias. fíjate por la sección nuestra de la comisión 4, ahí está el puesto de la sala del horario de consulta. Profe, una pequeña pregunta. Sí. TP 7 y 8, que son los de la próxima ET, ¿tienen mucha teoría para estudiar? ¿O podríamos dejarlo un poco para centrar más en el parcial? No tiene mucha teoría. No tiene mucha Ahí. teoría. Pero de seguro, o sea, nosotros tenemos que ir adelantando y de seguro vamos a tener algún tiempo para poder repasar, ¿no? Bueno, profe. Bueno. Bueno, nos estamos viendo entonces. Chao, profe, nos vemos. Hasta luego. Adiós, profe. Hasta luego. Muchas Nos gracias. vemos. Nada.